El aire en el castillo de Piedra Negra estaba saturado con el aroma denso de la cera quemada y el frío persistente de los muros de granito que habían custodiado los secretos de la Extremadura durante siglos. Isabela de Valencia, envuelta en capas de seda y encajes que se sentían como una armadura asfixiante, observaba su reflejo en el espejo de plata empañado, apenas reconociendo a la mujer que devolvía la mirada. Sus manos temblaban mientras deshacía los pesados broches de su vestido de novia, aquel símbolo de una transacción comercial que la había entregado a un hombre cuya reputación de hierro precedía su sombra. Cada centímetro de su piel gritaba bajo la opresión del recuerdo de los días oscuros en la hacienda de su padre, donde el conde de Montero había tejido su red de miedo y dolor. Ella no era más que una moneda de cambio, un alma sacrificada en el altar de las deudas y el deshonor aristocrático. Don Alejandro, el duque de Alcázar, entró en la alcoba nupcial con la pesadez de un guerrero que regresa de una batalla que no deseaba librar, portando una expresión de gélida indiferencia. Sus botas resonaban contra el suelo de mármol, un eco autoritario que hacía que el corazón de Isabela golpeara contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Para él, este matrimonio no era más que una obligación necesaria para asegurar el linaje y calmar las aguas políticas, una alianza desprovista de la calidez que los poetas solían cantar. Su mirada, forjada en los campos de batalla y endurecida por la traición, evitaba la figura frágil de su esposa, temiendo que cualquier contacto humano pudiera resquebrajar los muros emocionales que había construido con tanto esmero durante años de soledad voluntaria. El silencio entre ambos era una presencia física, un abismo insalvable que separaba dos mundos marcados por el sufrimiento y la desconfianza mutua. El momento de la verdad llegó cuando la seda blanca finalmente resbaló por los hombros de Isabela, revelando ante la luz vacilante de los candelabros lo que las capas de elegancia habían ocultado con tanto éxito. Don Alejandro se acercó con la intención de cumplir con la fría formalidad de la noche, pero sus dedos se detuvieron en seco cuando la luz dorada iluminó las marcas violáceas y las cicatrices blanquecinas que surcaban la espalda de su esposa. No eran marcas de nacimiento ni accidentes fortuitos, eran el mapa detallado de una crueldad sistemática, el testimonio mudo de los latigazos y el desprecio del conde de Montero. Un escalofrío de furia pura recorrió la espina dorsal del duque, transformando su indiferencia en un fuego oscuro que nunca antes había sentido arder con tal intensidad por alguien que apenas conocía en la intimidad del matrimonio. ¿Sientes la tensión? Esta es solo la primera prueba que Isabela de Valencia enfrentará en su camino hacia la justicia. Si quieres descubrir cómo una mujer traicionada se convierte en la estratega más temida del ducado junto al hombre que juró en protegerla, suscríbete ahora para no perderte ni un segundo de esta batalla épica. Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que la injusticia te obliga a ser más fuerte de lo que creías posible? Isabela se encogió, intentando cubrirse con sus propios brazos, esperando el reproche o el asco que siempre había visto en los ojos de quienes sospechaban su desgracia en la corte. Sin embargo, lo que encontró al girar el rostro fue una mirada de reconocimiento doloroso, una chispa de empatía que emanaba de aquel hombre considerado despiadado por sus enemigos. Don Alejandro no retrocedió. Por el contrario, extendió una mano enguantada que se detuvo a milímetros de su piel, como si temiera que su mero contacto pudiera romper lo poco que quedaba de la integridad de la joven. La habitación, antes gélida y opresiva, se llenó de una electricidad nueva, una promesa silenciosa de que la noche de bodas no sería el final de su dignidad, sino el nacimiento de una protección que cambiaría el curso de la historia.
El duque de Alcázar, cuya voz solía ser un trueno de mando, susurró palabras que Isabela nunca esperó escuchar de labios de un noble. El reconocimiento de que nadie volvería a ponerle una mano encima mientras él respirara. En ese instante, la jerarquía social y el contrato matrimonial se desvanecieron para dejar paso a una conexión elemental entre dos almas que comprendían perfectamente el peso de llevar cicatrices, ya fueran físicas o del espíritu. Él vio en ella no a una víctima, sino a una sobreviviente cuya resistencia ante el conde de Montero era una hazaña de coraje que superaba cualquier victoria militar que él hubiera obtenido. La vulnerabilidad de Isabela se convirtió, ante los ojos de Alejandro, en la razón fundamental para desenvainar su espada una vez más, esta vez no por la corona, sino por la justicia. Afuera, el viento de la Extremadura aullaba contra las torres del castillo, pero dentro de la alcoba, el tiempo parecía haberse detenido mientras Isabela procesaba que la frialdad de su marido era un escudo, no una amenaza. Por primera vez en años, el miedo que habitaba en el fondo de sus ojos empezó a ceder terreno ante una curiosidad cautelosa, una pequeña grieta en su desesperación por la que se filtraba la posibilidad de la esperanza. Don Alejandro le ofreció su capa de terciopelo para cubrir su desnudez, un gesto de respeto que valía más que todas las joyas que su padre le había entregado para comprar su silencio. La noche de nupcias, que Isabela había imaginado como su última caída al abismo, se estaba transformando en el primer peldaño de una ascensión hacia una redención compartida. La complejidad de la situación comenzó a revelarse cuando Alejandro comprendió que las deudas de honor de la familia Valencia estaban intrínsecamente ligadas a los crímenes de Montero, un hombre que se creía intocable bajo el amparo de la corte. El duque sabía que proteger a Isabela significaba declarar una guerra abierta contra una red de corrupción que extendía sus tentáculos hasta los salones más influyentes del reino. Sin embargo, el honor que definía su linaje no le permitía mirar hacia otro lado, ahora que había visto la verdad grabada en la piel de su duquesa. La quietud de la noche se cargó con el peso de la estrategia y la resolución, mientras ambos protagonistas, todavía extraños, comprendían que sus destinos estaban entrelazados por una tragedia que exigía ser vengada para poder ser finalmente sanada. Isabela, sintiendo, por primera vez, el calor de una mirada que no buscaba poseerla, sino entenderla, permitió que una lágrima solitaria recorriera su mejilla, lavando una pequeña parte del terror acumulado. No era una lágrima de debilidad, sino de liberación, el prefacio de una metamorfosis que la llevaría de ser una mujer silenciada a ser la voz que denunciaría las atrocidades de los poderosos. La presencia imponente de Alejandro, que antes la aterraba, ahora se le antojaba como un baluarte inexpugnable, un refugio de piedra y acero donde sus secretos estarían a salvo hasta que llegara el momento de usarlos como armas. La fragilidad de la seda y el brillo de los espejos palidecían ante la fuerza bruta de la verdad que acababa de ser revelada en la penumbra de aquel lecho nupcial. Al concluir esa primera madrugada, el pacto entre el duque y la duquesa de Alcázar se había sellado con algo mucho más profundo que los votos religiosos o los documentos legales de la corona. Habían intercambiado un reconocimiento de dolor y una promesa mutua de resistencia, estableciendo las bases de una alianza que desafiaría las estructuras de poder de toda España. Don Alejandro se retiró a su propio estudio no para dormir, sino para comenzar a trazar las líneas de batalla que llevarían al conde de Montero a rendir cuentas por cada herida infligida. Isabela permaneció en la alcoba, ya no como una prisionera de su pasado,
sino como una mujer que acababa de descubrir que el hombre más temido del reino podría ser, en 1900, realidad, el único capaz de otorgarle la libertad. Los primeros días de Isabela en el castillo de Piedra Negra transcurrieron bajo una atmósfera de extraña serenidad, un contraste absoluto con la tormenta emocional que había marcado su existencia anterior. El duque don Alejandro, cumpliendo su promesa de respeto, le otorgó el ala este de la fortaleza, un espacio inundado por la luz del atardecer, donde ella podía caminar sin el temor constante de ser interceptada por una mano cruel. El duque se sumergió en sus despachos y mapas, pero su presencia se sentía en cada detalle, en los guardias que custodiaban sus pasos con una reverencia genuina y en la ausencia de las exigencias matrimoniales que ella tanto temía. A través de las ventanas de arco ojival, Isabela observaba la inmensidad de las tierras extremeñas, comenzando a comprender que su nuevo hogar no era una prisión, sino un santuario fortificado donde el tiempo parecía haberle concedido una tregua para sanar sus alas rotas. La adaptación de la joven duquesa fue un proceso de pequeños descubrimientos que humanizaron la figura mítica de su esposo ante sus ojos curiosos y aún asustados. Descubrió que don Alejandro no era el hombre gélido que la corte describía, sino un líder que se preocupaba profundamente por la justicia en sus dominios, visitando las aldeas para asegurar que el grano fuera distribuido justamente entre los necesitados. Isabela, oculta tras las cortinas de terciopelo, lo veía regresar al anochecer con el rostro cansado y las botas cubiertas del polvo del camino, revelando una faceta de sacrificio que no encajaba con la imagen del aristócrata indolente. Esta revelación comenzó a derretir el hielo de la desconfianza en el corazón de Isabela, permitiéndole ver en él a un aliado cuya rectitud moral era el cimiento sobre el cual se erigía todo su poderío militar. Durante las cenas silenciosas en el gran comedor, donde solo el crepitar de la chimenea rompía la quietud, Isabela comenzó a encontrar su voz bajo la atenta pero suave mirada de Alejandro. Él no la interrumpía, sino que la alentaba con preguntas breves que demostraban un interés genuino por sus pensamientos sobre el arte, la historia y la precaria situación de los campesinos que rodeaban sus tierras. Isabela se sorprendió a sí misma hablando con una elocuencia que su padre siempre había intentado reprimir con castigos, dándose cuenta de que sus opiniones tenían peso en este nuevo mundo de mármol y honor. Cada palabra compartida era un puente tendido sobre el abismo de sus traumas pasados, una construcción lenta y meticulosa de una complicidad que trascendía los términos del contrato que los había unido ante la ley de Dios. Sin embargo, las sombras del pasado no tardaron en proyectarse sobre las murallas del castillo, recordándoles que el conde de Montero no era un enemigo que aceptara la derrota con facilidad. Don Alejandro recibió informes de sus espías que indicaban que el conde estaba movilizando sus influencias en Madrid para cuestionar la validez de la unión matrimonial, alegando deudas impagas del padre de Isabela. El duque guardó esta información con cautela, no queriendo perturbar la frágil paz de su esposa, pero su mandíbula se tensaba cada vez más mientras trazaba planes de contingencia para proteger el honor de su casa. Isabela, perceptiva ante el cambio de humor de su marido, empezó a notar que la protección que él le brindaba era una carga pesada que él llevaba con una nobleza que la conmovía profundamente. La conexión emocional entre ambos se profundizó una tarde en la biblioteca del castillo, cuando Isabela encontró a Alejandro observando un retrato de su madre, una mujer que había fallecido joven y cuyo recuerdo él guardaba con celo. Por primera vez, el duque permitió que su armadura cayera por completo, compartiendo con ella el dolor de una soledad que lo había acompañado desde la infancia y que lo había empujado a buscar refugio en la guerra. Isabela
movida por una empatía nacida de su propio sufrimiento, colocó su mano sobre la de él, un gesto de consuelo que Alejandro aceptó con un suspiro de alivio que pareció sacudir los cimientos del lugar. En ese contacto físico voluntario, ambos comprendieron que sus heridas, aunque de naturalezas diferentes, sangraban con el mismo anhelo de encontrar un propósito que justificara tanto dolor acumulado. Alejandro comenzó a involucrar a Isabela en la administración del ducado, reconociendo en ella una inteligencia aguda y una sensibilidad artística que podía transformar la frialdad de Piedra Negra en algo más humano. Ella se encargó de organizar los archivos y de supervisar la restauración de los antiguos tapices, encontrando en el trabajo una forma de redención y una manera de sentirse útil más allá de su título. Este cambio de rol, de mujer objeto a administradora respetada, fortaleció la autoestima de Isabela, quien empezó a caminar con la frente en alto, reflejando la dignidad que su marido le había devuelto con tanta generosidad. La transformación era evidente no solo en sus modales, sino en la chispa de determinación que comenzaba a brillar en sus ojos, sustituyendo poco a poco el brillo apagado de la sumisión. Antes de continuar con esta increíble historia de Isabela de Valencia y el duque de Alcázar, don Alejandro, quiero hablar un instante contigo. Esta es una de esas narraciones que te harán emocionarse, suspirar y tal vez hasta derramar lágrimas. Acompáñame hasta el final de esta jornada, porque cada giro, cada sacrificio y cada gesto de amor merecen ser vividos contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo estás escuchando este relato. Es hermoso imaginar esta historia llegando a tantos rincones diferentes, uniendo corazones a través de la emoción. Aprovecha y suscríbete a nuestro canal para seguir disfrutando de historias de época, siempre llenas de amor, aventura, intrigas y redención. Aquí, cada detalle está pensado para tocar tu alma y llevarte a viajar en el tiempo. Quiero agradecerte de corazón por toda la atención y el cariño que has dedicado a cada capítulo. Es por ustedes que todo esto tiene sentido, y con ustedes quiero seguir compartiendo muchas otras jornadas emocionantes. La paz se vio amenazada cuando una carta sellada con el emblema del conde de Montero llegó a las puertas del castillo, exigiendo una audiencia inmediata para discutir lo que él llamaba la recuperación de sus propiedades legítimas. El tono de la misiva era una provocación directa a la soberanía de Alejandro, un insulto envuelto en la cortesía hipócrita de la aristocracia de la época que buscaba desestabilizar la unión de los duques. Alejandro leyó el documento con una calma aterradora, mientras Isabela, al reconocer el sello de su atormentador, sintió como un sudor frío recorría su espalda, amenazando con devolverla al estado de parálisis que tanto le había costado superar. Sin embargo, al mirar a su esposo, vio una resolución inquebrantable que le recordó que ya no estaba sola en esta batalla contra el monstruo que había marcado su juventud. Don Alejandro decidió que no se esconderían más tras los muros de la fortaleza y que enfrentarían la amenaza de Montero con la cabeza erguida, demostrando que Isabela era ahora una parte integral de la casa de Alcázar. Organizó una recepción formal para los nobles de la región, una estrategia diseñada para legitimar públicamente la posición de su esposa y enviar un mensaje claro a cualquier opositor que intentara mancillar su nombre. Isabela, aunque aterrorizada por la idea de enfrentarse al escrutinio social, aceptó el desafío, comprendiendo que este era el primer paso necesario para su liberación total y para la consolidación de su matrimonio. La preparación para el evento se convirtió en una danza de voluntades, donde Alejandro se encargó de la seguridad y la logística, mientras Isabela aportaba la elegancia y el refinamiento necesarios para deslumbrar a la corte. Durante los preparativos hubo un momento de vulnerabilidad compartida
cuando Alejandro le obsequió a Isabela una gargantilla de zafiros que perteneció a su linaje, un símbolo de protección y pertenencia que ella recibió con lágrimas en los ojos. No era solo una joya preciosa, era la confirmación de que él la consideraba su igual y su compañera, una distinción que la llenó de un valor nuevo y desconocido hasta entonces. Mientras él le abrochaba la joya, sus dedos rozaron la piel de su cuello con una ternura que contrastaba con su porte guerrero, creando un instante de intimidad que selló su compromiso mutuo de cara a la tormenta. Isabela se sintió por primera vez en su vida no como una víctima de las circunstancias, sino como una protagonista de su propia historia de amor y venganza. La jerarquía social de la época dictaba que una mujer debía ser sumisa, pero Alejandro rompió todas las convenciones al pedirle a Isabela que se sentara a su lado durante las audiencias con los consejeros del ducado. Allí, ella escuchó relatos de abusos similares cometidos por Montero en otras tierras, lo que despertó en ella un sentido de justicia social que iba más allá de su propia curación personal. Se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella, sino por todas las voces silenciadas que no tenían un duque poderoso que las protegiera de la crueldad de hombres como el conde. Esta comprensión le otorgó una fuerza moral inmensa, transformando su miedo en una indignación constructiva que se convirtió en el motor de sus acciones a partir de ese momento crucial de su evolución. La atmósfera en el castillo se cargó de una tensión expectante a medida que se acercaba el día de la recepción, con los sirvientes trabajando incansablemente para que cada rincón de Piedra Negra brillara con una opulencia desafiante. El duque Alejandro no dejaba de entrenar con sus hombres en el patio de armas, enviando una señal visual de fuerza a cualquiera que se acercara con malas intenciones desde Madrid o las tierras vecinas de 1900. Montero. Isabela, por su parte, se dedicó a perfeccionar su papel de anfitriona, estudiando las alianzas políticas y los puntos débiles de sus invitados para ser una aliada estratégica para su marido durante la velada. La unión entre ambos se fortaleció en la adversidad, demostrando que el amor que estaba floreciendo entre ellos no era una debilidad, sino su arma más poderosa contra la corrupción. A pesar de los avances, Isabela todavía sufría pesadillas donde las manos de Montero la alcanzaban en la oscuridad, despertando en mitad de la noche con el corazón desbocado y la respiración entrecortada por el pánico. Alejandro, siempre alerta a los sonidos de su esposa, acudía a su lado para ofrecerle su presencia tranquilizadora, sosteniéndola en silencio hasta que el terror se desvanecía en la penumbra de la habitación. Estos momentos de vulnerabilidad nocturna crearon un lazo de confianza absoluta, donde no hacían falta palabras para expresar el compromiso de Alejandro de ser su escudo contra los demonios del pasado. Isabela aprendió a confiar en la fuerza de esos brazos que, aunque capaces de matar en el campo de batalla, eran capaces de la mayor delicadeza para acunar su alma herida. La llegada de los primeros carruajes a las puertas del castillo de Piedra Negra marcó el final de la fase de adaptación y el inicio de la confrontación activa con el mundo exterior. Isabela se encuentra frente al espejo, luciendo los zafiros y un vestido de terciopelo azul que refleja la profundidad de su nueva determinación, mientras Alejandro la observa desde el umbral de la puerta. Saben que lo que ocurra esa noche determinará su futuro y la estabilidad de su hogar, pero la mirada que intercambian está llena de una complicidad inquebrantable que no admite la posibilidad del fracaso. Han dejado de ser dos extraños unidos por el destino para convertirse en un frente unido, dispuesto a desafiar las sombras de la injusticia que acechan en los salones de la nobleza española. La recepción en el castillo de Piedra Negra comenzó con una opulencia que pretendía ocultar la guerra silenciosa
que se libraba bajo los techos de vigas talladas. Los nobles de la Extremadura y los emisarios de la corte de Madrid desfilaban con sus sedas y pelucas empolvadas, lanzando miradas furtivas hacia Isabela, quien se mantenía al lado del duque Alejandro con una elegancia que desafiaba cualquier rumor malintencionado. Sin embargo, la atmósfera se volvió gélida cuando el conde de Montero hizo su entrada triunfal, con una sonrisa depredadora que no llegaba a sus ojos calculadores y fríos. Su sola presencia parecía absorber la luz de los candelabros, recordándole a Isabela los años de encierro y el dolor físico que él le había infligido con total impunidad. Don Alejandro sintió cómo la mano de su esposa se tensaba sobre su brazo, y su mandíbula se apretó mientras contenía el impulso de desenvainar su acero allí mismo. Montero, con una audacia que rozaba la locura, se acercó a los duques y saludó a Isabela con una familiaridad insultante, aludiendo a los vínculos inquebrantables que aún la unían a su pasado. Sus palabras eran dardos impregnados de veneno, diseñados para humillar a la joven frente a la élite social y poner a prueba la paciencia de Alejandro. El conde deslizó comentarios sutiles sobre las deudas de honor de la familia Valencia, sugiriendo que Isabela no era más que una prófuga de un contrato previo que él todavía consideraba vigente y sagrado. Cada frase era una estocada a la frágil seguridad que Isabela había construido, haciéndola sentir pequeña y vulnerable, una vez más bajo el escrutinio de los invitados que susurraban tras sus abanicos. La caída emocional de Isabela comenzó en ese instante, cuando comprendió que su pasado no estaba enterrado, sino que caminaba con paso firme hacia ella. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Montero, aprovechando un momento de distracción, presentó ante un grupo de influyentes juristas reales un documento que supuestamente invalidaba el matrimonio de los duques de Alcázar. Alegaba que el padre de Isabela había firmado una cesión de tutela y propiedad perpetua sobre su hija a favor del conde, un documento que, según las leyes más arcaicas, prevalecería sobre cualquier unión posterior. El escándalo estalló como una llama en un campo seco, y la reputación de Isabela fue puesta en duda públicamente, manchando el honor de la casa de Alcázar en cuestión de minutos. El duque Alejandro, aunque intentó mantener la compostura, se vio rodeado por las exigencias de explicaciones de los emisarios del rey, quienes no podían ignorar una acusación de tal magnitud legal. Isabela, viendo cómo el mundo que Alejandro le había construido se desmoronaba por su causa, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El conde no se detuvo allí. Con una crueldad refinada, comenzó a relatar anécdotas distorsionadas sobre la fragilidad mental de Isabela, sugiriendo que las cicatrices de su cuerpo fruto de su propia locura y no de su mano. Esta calumnia pública fue el golpe de gracia para el espíritu de la joven, quien vio cómo las miradas de compasión de los invitados se transformaban en sospecha y desdén hacia su persona. Se sintió desnuda de nuevo, no bajo la mirada sanadora de su esposo, sino bajo el juicio implacable de una sociedad que prefería creer en la maldad de la mujer antes que en la monstruosidad del poderoso. La vulnerabilidad de Isabela alcanzó su punto máximo, y por un momento la resiliencia que había mostrado semanas atrás pareció evaporarse, dejándola a merced de los demonios que Montero había invocado con sus mentiras. Don Alejandro intentó intervenir, pero fue retenido por el protocolo y las advertencias de sus propios consejeros, quienes le instaron a no actuar por impulso para no dar validez a las provocaciones del conde. La impotencia de no poder defender a su esposa de la manera que su corazón le dictaba creó una brecha momentánea entre los dos protagonistas, sumiéndolos en una soledad compartida pero incomunicada. Isabela,
abrumada por la vergüenza y el miedo de ser arrancada de su hogar para volver al cautiverio de Montero, se retiró de la fiesta con el corazón hecho pedazos y la mente nublada por la desesperación. Se encerró en su alcoba, escuchando el eco de las risas y las discusiones que llegaban desde el gran salón como si fueran los latidos de un monstruo que venía a devorarla. La seguridad del castillo de Piedra Negra se había transformado en una jaula de dudas y reproches internos. En la oscuridad de su cuarto, Isabela se enfrentó al espejo y volvió a ver a la niña asustada que creía haber dejado atrás. Una imagen que le devolvía el reflejo de su propia derrota y su supuesta insignificancia. Se preguntó si Alejandro, después de este escándalo, seguiría queriendo proteger a una mujer cuya sola mención ahora traía el deshonor a su linaje centenario y honorable. La duda sembrada por Montero fue un veneno efectivo que atacó la raíz de su confianza, haciéndole creer que ella era una maldición para el único hombre que la había tratado con verdadera humanidad. Su caída no era solo social, sino espiritual. Era el regreso al abismo de la autocompasión y el sentimiento de ser una mercancía dañada que nadie querría conservar. El llanto de Isabela esa noche no fue de tristeza, sino de una agonía profunda por la posibilidad de perder su recién descubierta libertad. Alejandro, tras despachar a los invitados con una frialdad que congelaba la sangre, subió a los aposentos de su esposa, encontrándola en un estado de postración que le partió el alma en 1000 pedazos. Intentó consolarla, pero ella, envuelta en su dolor, rechazó su contacto, convencida de que su presencia solo le traería más desgracias al duque y a su prestigioso nombre. Él insistió, recordándole que su amor no dependía de la opinión de la corte ni de los documentos falsos de un criminal, pero la voz de Isabela estaba quebrada por el peso de la humillación. La brecha emocional se hizo más profunda cuando ella le pidió que la dejara ir, pensando que su sacrificio salvaría la posición política de Alejandro ante el rey y la justicia real. El duque se enfrentó entonces a su propia caída, la posibilidad de perder a la mujer que había dado un nuevo sentido a su existencia solitaria. Este es el momento más oscuro de Isabela de Valencia. La traición la ha llevado al límite, pero aquí es donde comienza su verdadera transformación. Si tu corazón late más rápido esperando su venganza, si necesitas ver cómo la duquesa convierte su dolor en poder junto al duque Alejandro, presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene a continuación cambiará todo. Dime en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Isabela? ¿Perdonarías o lucharías hasta el final? La situación empeoró a la mañana siguiente cuando llegaron noticias de que el conde de Montero había interpuesto una demanda formal ante la Real Audiencia, solicitando el embargo de 1900, los bienes de Isabela y su entrega inmediata. Los acreedores del padre de Isabela, espoleados por Montero, rodearon las tierras de Alcázar, exigiendo pagos inmediatos y creando una situación de sitio económico que amenazaba la estabilidad del ducado. Alejandro se vio obligado a movilizar sus tropas para evitar disturbios en las aldeas, lo que Montero utilizó para acusarlo ante la corona de estar preparando una rebelión armada contra la autoridad real. Cada movimiento de defensa del duque era transformado por el conde en una prueba de su supuesta tiranía y desobediencia, estrechando el cerco sobre la pareja de forma implacable. La justicia, que Alejandro siempre había defendido, parecía ahora ser el arma que sus enemigos usaban para destruirlos sistemáticamente. Isabela, sumida en un letargo de tristeza, veía desde su balcón cómo los hombres de armas se preparaban para una guerra que ella sentía haber provocado por su simple existencia. Se sentía como una plaga que marchitaba todo lo que tocaba,
y la mirada cansada de Alejandro al regresar de las patrullas era para ella una confirmación silenciosa de su propia culpabilidad. Las cicatrices de su espalda empezaron a arder de nuevo, no físicamente, sino como un recordatorio psicológico de que siempre pertenecería a la sombra de Montero, sin importar cuánta seda la cubriera. La soledad se volvió su única compañera en las largas tardes de invierno, mientras los muros del castillo parecían estrecharse alrededor de su cuello como las manos de su antiguo torturador. La caída era total, un descenso a los infiernos de la desesperanza, donde la luz de la redención se veía cada vez más lejana y tenue. El duque de Alcázar comenzó a perder el apoyo de algunos de sus aliados más cercanos, quienes temían que la asociación con Isabela acabara por destruir sus propias carreras y fortunas en la corte de Madrid. Las cartas de apoyo cesaron de llegar, y el aislamiento de Piedra Negra se volvió absoluto, convirtiendo el santuario en una fortaleza sitiada por la indiferencia y el miedo de los hombres. Alejandro pasaba las noches en vela estudiando leyes antiguas y registros financieros, buscando desesperadamente un resquicio legal que pudiera detener la ofensiva de Montero antes de que fuera demasiado tarde. Su salud comenzó a resentirse por el esfuerzo y la angustia, mostrando ojeras profundas y un temblor en las manos que Isabela notaba con una punzada de dolor insoportable. Ella era el ancla que lo estaba arrastrando al fondo del océano. Un evento crucial ocurrió cuando una comitiva real llegó para informar a Alejandro que debía presentarse en Madrid para responder por las acusaciones de Montero, dejando a Isabela sin su protección directa durante semanas. La posibilidad de que ella fuera secuestrada por el conde en ausencia del duque era una amenaza real, que pendía sobre sus cabezas como una espada de Damocles a punto de caer. Isabela rogó a Alejandro que no fuera, que se quedara a su lado, pero él sabía que desobedecer la orden del rey significaría la pérdida automática de todos sus títulos y la confiscación de sus tierras. El dilema moral y el miedo al futuro separaron sus voluntades en una discusión amarga, donde las palabras fueron usadas como escudos para ocultar el terror que ambos sentían por el futuro incierto. Fue el momento de mayor quiebre en su relación. Isabela pasó los días siguientes vagando por los pasillos vacíos del ala este, sintiendo que el fantasma de Montero ya habitaba en cada rincón sombrío del castillo de su esposo. Empezó a recibir anónimos amenazadores que se filtraban por las puertas del servicio, describiendo con detalle lo que el conde le haría una vez que recuperara su propiedad legítima ante la ley. Estos mensajes, cargados de un sadismo psicológico, minaron lo poco que quedaba de su cordura, llevándola a considerar el suicidio como la única forma de liberar a Alejandro de su carga y de escapar de Montero. Se veía a sí misma como una mancha en el linaje de los Alcázar, una mancha que solo la sangre o la desaparición podrían borrar para que el duque recuperara su antigua gloria. Su voluntad de vivir se encontraba en su punto más bajo. El clímax de su caída personal llegó cuando descubrió que su propio padre había estado en comunicación con Montero, aceptando sobornos para testificar contra ella en el juicio de nulidad matrimonial que se avecinaba. Saber que la sangre de su sangre la había vendido 2 veces fue la herida definitiva que destruyó cualquier rastro de fe que Isabela pudiera tener en la humanidad o en la familia. El mundo se volvió un lugar hostil y sin sentido, donde el amor de Alejandro parecía ser un oasis irreal destinado a evaporarse bajo el sol ardiente de la traición y la codicia. Se hundió en un silencio sepulcral, dejando de comer y de hablar, convirtiéndose en una sombra de la mujer que una vez soñó con ser libre y amada. Piedra Negra ya no era un refugio,
sino la antesala de su regreso a las tinieblas. Alejandro, desesperado por el estado de su esposa, decidió tomar medidas drásticas, aunque eso significara poner en riesgo su propia cabeza frente al verdugo del rey en la capital de España. Intentó una última vez llegar al corazón de Isabela, leyéndole poemas y recordándole los momentos de paz que habían compartido, pero ella parecía estar en otro plano de existencia, uno donde solo el dolor era real. La caída de los protagonistas era un espejo de la decadencia moral de una aristocracia que permitía que monstruos como Montero dictaran el destino de las almas puras por un puñado de monedas. El duque se dio cuenta de que la justicia no vendría de las leyes de los hombres, sino de un acto de voluntad heroica que él no estaba seguro de poder realizar solo. La oscuridad era completa en sus corazones heridos. En un gesto de absoluta desesperanza, Isabela quemó los vestidos de seda que Alejandro le había regalado, vistiéndose de nuevo con los harapos grises que traía el día que llegó al castillo, como una forma de castigo autoimpuesto. Quería recordar quién era antes de que la ilusión de la felicidad la cegara ante la realidad de su destino como víctima eterna de la ambición ajena. Alejandro la encontró frente a la chimenea, con la mirada perdida en las cenizas de su esperanza, y comprendió que el daño psicológico infligido por Montero era mucho más profundo que las cicatrices físicas de su espalda. La batalla por el alma de Isabela parecía estar perdida, y con ella la última posibilidad de redención para el propio duque de Alcázar, quien se sentía fracasado como protector. La noche más larga de sus vidas estaba apenas comenzando. La caída se completó cuando Montero, mediante un engaño legal, logró que un juez local emitiera una orden de alejamiento para Alejandro, impidiéndole acercarse a Isabela bajo pena de arresto por desacato real. Esta separación forzada dentro de su propio castillo fue el golpe maestro que terminó por quebrar la comunicación entre la pareja, dejando a Isabela a merced de sus propios pensamientos suicidas y miedos. Sin la presencia física de su marido, ella se sintió desprotegida y abandonada, interpretando la ausencia de él como una aceptación de su derrota y su desprecio final hacia ella. La soledad se convirtió en un veneno que ella consumía voluntariamente cada hora, hundiéndose más y más en la ciénaga de la desesperación más absoluta. El conde de Montero, desde su hacienda cercana, brindaba por la inminente caída de la casa de Alcázar. La narrativa nos muestra a una Isabela que ha tocado fondo, rodeada de sombras y traiciones que parecen no tener fin en este mundo cruel de títulos y apariencias engañosas. Su historia es ahora un relato de pérdida total, donde incluso el amor de Alejandro parece insuficiente para combatir la marea de maldad que Montero ha desatado sobre sus vidas unidas. La caída de la heroína es el reflejo de una sociedad enferma que castiga la vulnerabilidad y premia la astucia criminal de quienes ostentan el poder sin escrúpulos ni honor. Pero en lo más profundo de ese abismo, un pequeño resto de la coraje latente de Isabela aguarda, invisible incluso para ella misma, esperando el momento exacto para encenderse de nuevo. Isabela se queda sola en su habitación, observando la nieve caer, preguntándose si habrá un mañana después de tanta oscuridad. El silencio que reinaba en los aposentos de Isabela no era una señal de derrota, sino el vacío que precede a la tormenta más devastadora de la naturaleza. Mientras el duque Alejandro se preparaba para su forzosa partida hacia Madrid, Isabela encontró entre los antiguos papeles de su padre una correspondencia oculta que el conde de Montero nunca pensó que vería la luz del día. Las pruebas de una conspiración para desfalcar las rentas de la corona, usando el nombre del duque de Alcázar como chivo expiatorio. Al leer aquellas líneas, algo se quebró dentro de Isabela, pero no fue su voluntad,
sino el miedo que la había mantenido encadenada durante años. Una furia gélida comenzó a bombear a través de sus venas, transformando a la mujer que se ocultaba en las sombras en una estratega que ya no tenía nada que perder. Se dio cuenta de que tendría que aprender a aullar más fuerte que la manada entera para salvar al hombre que amaba. Don Alejandro entró en la habitación para despedirse con el corazón cargado de una amargura que apenas podía ocultar tras su máscara de dignidad militar, esperando encontrar a una esposa hundida en la justicia en tu desesperación. Sin embargo, se topó con una Isabela de pie junto a la ventana, vestida nuevamente con el terciopelo azul y portando una mirada de acero que él nunca le había visto antes. Ella no pidió clemencia, ni lloró por su partida. En su lugar, le entregó el fajo de cartas con una mano firme, revelando la clave que desmantelaría todo el poderío legal de Montero. En ese intercambio silencioso, el giro narrativo se completó. Isabela dejó de ser la protegida para convertirse en la protectora, tomando las riendas de una batalla que Alejandro no podía luchar solo. El duque vio en su esposa no solo a la mujer que amaba, sino a la aliada política más poderosa imaginable. Con la partida de Alejandro hacia la capital, Isabela no se quedó recluida esperando el golpe del conde, sino que convocó a los sirvientes y a los campesinos que habían sido víctimas de Montero en el pasado. Utilizando la autoridad que su marido le había conferido, comenzó a organizar una red de información que transformó el castillo de Piedra Negra en el centro neurálgico de una resistencia imparable. Descubrió que su vulnerabilidad había sido su mejor disfraz, permitiéndole observar las debilidades de sus enemigos mientras ellos la subestimaban. Cada cicatriz en su espalda parecía ahora un recordatorio de por qué la justicia era necesaria como una realidad tangible que ella misma ejecutaría. La duquesa de Alcázar estaba naciendo de las cenizas de la víctima, y su fuego era lo suficientemente intenso como para consumir toda la red de corrupción de la Extremadura. ¿Viste ese giro? La verdad que acaba de revelarse lo cambia todo entre Isabela de Valencia y el duque don Alejandro. Pero este es solo el comienzo de una alianza que desafiará a los más poderosos. Si estás tan enganchado como yo al escribir esta historia, suscríbete para que YouTube te avise cuando suba el próximo capítulo. Porque cuando dos almas heridas se unen por la justicia, el enemigo no tiene oportunidad. Comparte en los comentarios. ¿Crees que don Alejandro merece una segunda oportunidad para demostrar que es el héroe que Isabela necesita? Mientras tanto, en Madrid, don Alejandro utilizaba las pruebas proporcionadas por Isabela para ganar tiempo ante el rey, sembrando la duda sobre la lealtad del conde de Montero hacia la corona. La estrategia de Isabela era perfecta. No atacaba la moralidad de Montero, sino su utilidad para el rey y la integridad del tesoro real. Alejandro, inspirado por la valentía de su esposa, se movía por los pasillos de palacio con una astucia renovada, convirtiéndose en el eco de la voz que Isabela había recuperado. La conexión entre ambos se volvió más fuerte que nunca, alimentada por un propósito común que trascendía sus propias heridas individuales. Ya no eran dos extraños unidos por un contrato, sino dos guerreros que compartían un mismo escudo y una misma espada contra la tiranía que pretendía separarlos para siempre. Isabela interceptó un cargamento de suministros destinados a la hacienda de Montero, descubriendo que el conde estaba acaparando grano para provocar una hambruna artificial y culpar al duque de Alcázar. Con una audacia que escandalizaría a cualquier noble, ella misma dirigió la redistribución de esos suministros entre las familias más pobres, ganándose la lealtad incondicional de los campesinos. Este acto de justicia social creó un ejército civil que estaba dispuesto a defender a su duquesa
contra cualquier intento de agresión por parte del conde. Isabela comprendió que el poder real residía en el respeto y la gratitud de aquellos a quienes se juraba proteger. Su transformación de personaje pasivo a líder activo era total, y su presencia en las aldeas se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los oprimidos bajo el mando de los Alcázar. El conde de Montero, al enterarse de las acciones de Isabela, perdió la compostura y decidió actuar con una violencia desesperada antes de que el rey dictara sentencia. Reclutó a mercenarios para asaltar el castillo de Piedra Negra bajo el manto de la noche, creyendo que sin el duque la fortaleza caería fácilmente. Lo que no esperaba era que Isabela hubiera transformado el castillo en una trampa mortal, utilizando sus conocimientos sobre los pasadizos secretos y la lealtad de sus hombres para preparar una defensa estratégica. Ella se movía por los adarves con una antorcha en mano, coordinando a los guardias con una precisión que recordaba a las mejores tácticas de Alejandro. La noche del ataque, Isabela no se escondió en su alcoba, sino que esperó al enemigo en el patio de armas, lista para confrontar su pasado cara a cara. La batalla por Piedra Negra no fue solo un enfrentamiento de acero, sino un duelo de voluntades entre una mujer que había encontrado su alma y un hombre que nunca la tuvo. Isabela, viendo a Montero cruzar el umbral del castillo, sintió una calma sobrenatural, sabiendo que este era el momento para el que toda su vida la había preparado. No permitió que los recuerdos la paralizaran. Los usó como combustible para su resolución de que ningún otro ser humano volvería a sufrir lo que ella vivió. Montero se burló de ella, intentando reducirla a su antigua condición de propiedad, pero sus insultos rebotaron contra la armadura invisible de su nueva dignidad. Isabela le informó, con una voz que resonó en todo el patio, que el tiempo de los señores crueles estaba llegando a su fin en sus tierras. El giro narrativo alcanzó su punto álgido cuando Isabela reveló ante los mercenarios de Montero que el conde no tenía intención de pagarles, mostrando documentos de sus cuentas embargadas por orden real. La desconfianza se sembró entre las filas del enemigo, y muchos de los hombres comenzaron a bajar sus armas al darse cuenta de que luchaban por una causa perdida y un patrón quebrado. Montero se vio solo en medio de un círculo de enemigos que él mismo había creado con su codicia y su falta de honor. Isabela ordenó que el conde fuera desarmado y encerrado en las mismas celdas donde antes él enviaba a quienes se oponían a su voluntad. La justicia poética se estaba manifestando a través de las manos de la mujer que él pensó haber destruido para siempre. Al amanecer, con el conde de Montero encadenado, Isabela recibió a un mensajero real que traía el decreto de inocencia absoluta para el duque Alejandro y la orden de arresto inmediato para el conde. La victoria era completa, pero Isabela sabía que el verdadero triunfo era el hecho de que ella ya no necesitaba que nadie la salvara porque se había salvado a sí misma. Esperó el regreso de su marido con una serenidad que emanaba de su propia paz interior, entendiendo que ahora su matrimonio podría florecer sobre una igualdad real. Alejandro, al llegar y ver a su esposa liderando la fortaleza con tal maestría, reconoció en Isabela a la verdadera fuerza de la casa de Alcázar. Habían dejado de ser víctimas de la trama para ser los arquitectos de su propio destino común. El lazo entre los protagonistas se transformó en una alianza inquebrantable que desafiaría cualquier convención social de la época, pues Alejandro decidió que Isabela cogobernaría el ducado con plenos poderes. Este giro envió un mensaje revolucionario a toda la nobleza española sobre el valor y la capacidad de las mujeres en la esfera política. Isabela utilizó su posición para fundar casas de refugio para víctimas de violencia, convirtiendo su propio trauma
en una herramienta de cambio social que perduraría por generaciones. El castillo de Piedra Negra dejó de ser un símbolo de opresión para convertirse en un faro de justicia y redención bajo el mando de los duques. El romance entre ellos alcanzó una intensidad y una madurez que solo se forjan a través del fuego de la adversidad. La narrativa de este bloque subraya que el verdadero giro fue la metamorfosis psicológica de Isabela, quien pasó de la sumisión total a la soberanía de su propio destino. Su historia se convirtió en una leyenda inspirando a otros a levantarse contra los abusos de los poderosos en toda la región de la Extremadura. Don Alejandro encontró en el coraje de su esposa la cura definitiva para su propia soledad y cinismo, permitiéndose amar profundamente a una mujer que demostró ser su igual. Juntos se prepararon para enfrentar los desafíos que la corte aún les presentaría, pero ahora lo hacían con la certeza de que nada podría separarlos. El invierno estaba terminando, y con él la era del miedo que había dominado la vida de Isabela de Valencia durante tanto tiempo. A medida que las heridas sanaban, la relación entre Isabela y Alejandro se llenaba de gestos cotidianos de ternura que antes parecían imposibles en la frialdad de su unión inicial. Él la buscaba para consultarle cada decisión importante, y ella encontraba en sus brazos el descanso que su alma guerrera necesitaba tras las batallas del día. El Giro había convertido una tragedia en un relato de empoderamiento y amor redentor, donde la justicia social caminaba de la mano con la pasión más profunda. Isabela ya no miraba las cicatrices de su espalda con vergüenza, sino como las medallas de una guerra ganada con inteligencia. El futuro se abría ante ellos como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de una vida vivida en libertad y dignidad. El aire en el tribunal de la Real Audiencia era tan denso que parecía pesar sobre los hombros de los presentes como una losa de plomo. El duque Alejandro y doña Isabela entraron al recinto bajo el escrutinio de los jueces más severos del reino, con el conde de Montero, ahora encadenado, lanzando miradas de puro odio. No se trataba solo de un juicio, sino de una confrontación final entre la vieja aristocracia decadente y un nuevo ideal de honor. Isabela, vestida con una sobriedad que irradiaba autoridad, se mantuvo firme, dispuesta a realizar el acto de valentía más grande de su vida, desnudarse de silencios y vergüenzas para que la verdad brillara. Alejandro representaba el escudo que permitía que la voz de su esposa finalmente fuera escuchada por todo el imperio español en ese momento crucial. El conde de Montero, en un último intento desesperado, comenzó a declarar que Isabela era una mujer manipuladora que había seducido al duque para ocultar los pecados de su padre. Su voz resonaba llena de calumnias que pretendían atacar la virtud de la duquesa para invalidar su testimonio ante la ley de la época. Sin embargo, Isabela no se inmutó. Esperó a que los insultos se apagaran para dar un paso al frente y solicitar permiso para presentar la prueba definitiva. Con un gesto de una dignidad desgarradora, Isabela comenzó a relatar, punto por punto, cada noche de horror que vivió bajo el yugo del conde antes de su matrimonio con Alejandro. La sala quedó sumida en un silencio sepulcral mientras ella transformaba su dolor privado en una denuncia pública contundente. La batalla está en su punto más alto. Isabela de Valencia y el duque don Alejandro luchan codo a codo en este juicio de honor, pero aún no sabemos si la justicia prevalecerá frente a las mentiras de la alta nobleza. Si estás al borde de tu asiento, si necesitas ver cómo termina esta confrontación épica contra el conde de Montero, asegúrate de estar suscrito, porque historias como esta, donde el amor y la venganza se entrelazan en cada decisión,
son las que compartimos aquí cada semana. ¿Quién crees que saldrá victorioso? ¿La astucia de Isabela o la crueldad del conde de Montero? Para asombro de todos, Isabela ordenó que se introdujera un cofre con los registros contables secretos de Montero, demostrando su traición directa al rey mediante el contrabando con potencias enemigas. Montero intentó abalanzarse sobre los documentos, gritando acusaciones de falsificación, pero los guardias reales los redujeron con una contundencia que marcó el principio de su fin definitivo. El duque Alejandro intervino entonces, aportando testimonios de campesinos y soldados que Isabela había protegido, creando una muralla de evidencias que sepultó cualquier defensa del conde. El clímax no era solo una victoria legal, sino la caída estrepitosa de un monstruo que había creído que su título lo hacía intocable frente al sufrimiento ajeno. Isabela ya no era la acusada, sino la jueza moral de un hombre que había perdido toda rastro de humanidad y decencia. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el juez principal exigió que el padre de Isabela testificara, esperando que el hombre mantuviera su alianza con Montero por miedo. Sin embargo, al ver a su hija erguida con tal fuerza y al duque Alejandro observándolo con autoridad, el anciano se desmoronó y confesó toda la red de extorsión que lo había llevado a vender a Isabela. Esta confesión fue el clavo final en el ataúd político del conde de Montero, quien comprendió que ya no tenía aliados ni sombras donde esconderse de la justicia. La sentencia dictó la confiscación de todos los bienes de Montero y su destierro perpetuo a las colonias penales de ultramar. Isabela cerró los ojos, sintiendo cómo el peso de años de trauma finalmente se desprendía de su alma para siempre. El duque Alejandro, rompiendo todo protocolo, cruzó la sala del tribunal para abrazar a Isabela ante la vista de los magistrados, sellando así su victoria no solo ante la ley, sino ante la vida. Ese abrazo fue el verdadero clímax emocional, la culminación de una travesía que comenzó en la frialdad de una noche de bodas y terminó en el calor de una redención compartida. Isabela permitió que las lágrimas cayeran, pero esta vez eran lágrimas de un triunfo absoluto, el llanto de una mujer que había recuperado su nombre, su honor y su futuro. La sala de la Real Audiencia se convirtió en el escenario de una justicia que rara vez se veía en los siglos de opulencia aristocrática española. Montero fue arrastrado fuera de la sala, mientras los duques permanecían unidos como un monumento viviente. Afuera, en la plaza de Madrid, el pueblo comenzó a vitorear el nombre de la duquesa de Alcázar, reconociendo en ella a una protectora que había desafiado a los suyos por el bien común. Isabela y Alejandro salieron a la escalinata no como nobles distantes, sino como líderes que habían pagado con sangre el derecho a gobernar con compasión. Alejandro miró a Isabela con una admiración que superaba cualquier pasión carnal. Veía en ella a la arquitecta de su propia salvación y a la verdadera soberana de su corazón. El clímax terminaba con la promesa de una nueva era para Piedra Negra, donde las sombras ya no tendrían lugar para esconderse bajo las rendas o el acero de la casa de Alcázar. A pesar de la victoria, el cansancio emocional se reflejaba en los rostros de los protagonistas, recordándoles que la sanación total sería un camino largo que tendrían que recorrer juntos en su hogar. Isabela apretó la mano del duque, buscando la seguridad de que todo lo que acababan de vivir no era un sueño efímero nacido de la desesperación. Él respondió con una presión firme, una promesa silenciosa de que los días de soledad habían terminado para ambos y que su unión era ahora una fortaleza inexpugnable. El carruaje que los llevaría de regreso esperaba al pie de la escalera, listo para alejarlos de la intriga de Madrid y devolverlos al santuario que ellos mismos habían purificado.
El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, bañando a los duques con una luz dorada que bendecía su triunfo. La narrativa culmina con la imagen de Montero desapareciendo en 1900, la oscuridad de una carreta de prisioneros, un contraste absoluto con la luminosidad que rodeaba a Isabela y Alejandro. El mal había sido erradicado por la voluntad activa de una mujer que decidió que sus cicatrices no serían su tumba, sino su estandarte de guerra y honor. La justicia social se había cumplido al devolver a las víctimas de Montero lo que les había sido robado, consolidando el legado de los Alcázar como una casa de honor. Isabela se sentó en el carruaje y por primera vez en años respiró profundamente sin sentir el nudo de ansiedad que la había asfixiado. El clímax había pasado, dejando tras de sí un paisaje de paz y la certeza de que el amor siempre triunfa. Al cruzar las puertas de Madrid hacia el campo abierto, Isabela miró por última vez hacia el tribunal donde su vida había sido puesta a prueba, sintiendo un orgullo inmenso. Alejandro la observaba en silencio, dejando que ella procesara la magnitud de su victoria, sabiendo que su papel de protector ahora evolucionaría hacia el de compañero de vida eterno. La conexión entre ellos era tan tangible que casi se podía sentir en el aire vibrante del atardecer. Un lazo que había sobrevivido a la calumnia y el miedo. El camino de regreso a Piedra Negra sería un viaje de celebración para un futuro donde la bondad sería la única ley que gobernaría. El clímax se cerraba con la imagen de dos almas que tras caminar por el fuego emergían intactas. El regreso al castillo de Piedra Negra no se sintió como el retorno a una fortaleza de guerra, sino como la entrada a un hogar que finalmente respiraba en paz. Las campanas de las aldeas cercanas tañían con un júbilo que recorría los valles, celebrando el triunfo de una justicia que el pueblo ya creía olvidada bajo el mando de los duques. Isabela de Valencia cruzó el umbral de su alcoba, la misma donde una vez tembló de miedo, y encontró que el aire ya no era pesado ni gélido. Ahora, la luz del sol de primavera se filtraba por los ventanales, los tapices que ella misma había ayudado a restaurar. El duque Alejandro la seguía a poca distancia, observándola con una devoción silenciosa, consciente de que el mayor tesoro de su linaje era la mujer extraordinaria que caminaba a su lado. La paz se extendió por el ducado como un bálsamo necesario tras años de opresión y desconfianza bajo la sombra de hombres como Montero. Isabela y el duque Alejandro implementaron reformas que transformaron la jerarquía social, asegurando que los campesinos tuvieran derechos protegidos y que las mujeres encontraran un refugio contra la violencia. La duquesa se convirtió en una figura legendaria, una mujer que gobernaba con una mezcla de sensibilidad y firmeza que asombraba a todos en la corte. Sus cicatrices ya no eran secretos vergonzosos, sino marcas de honor que ella portaba con la cabeza erguida, recordatorios constantes de su fuerza. El castillo de Piedra Negra pasó de ser un lugar de gótico suspenso a ser un faro de esperanza y redención para toda España. La relación entre los protagonistas floreció en una intimidad que ya no necesitaba de palabras para ser profunda y verdadera en cada rincón del palacio. Las cenas en el comedor ya no eran silencios de desconocidos, sino encuentros de almas que compartían sueños de un futuro construido sobre la lealtad absoluta y el respeto mutuo. Alejandro aprendió que la verdadera hidalguía no residía en la rigidez del mando, sino en la capacidad de abrir su corazón y permitirse amar. Recorrieron cada rincón de sus dominios, sanando las heridas de la tierra y de su gente con la misma paciencia con la que habían sanado las suyas propias. La historia de su unión, que comenzó como un contrato frío, se había convertido en el romance más sólido de la época. El perdón también encontró su lugar en el corazón de Isabela hacia sí misma.
dejando de culparse por el pasado y por las traiciones de su padre. Comprendió que ella era la única dueña de su destino y que su valor no dependía de la perfección de su piel, sino de la integridad de sus actos. Esta curación emocional le permitió entregarse al duque con una plenitud que llenó de vida los pasillos antes vacíos de la fortaleza, transformando la atmósfera en una de alegría. El amor que compartían era un fuego que iluminaba y daba calor a todos los que los rodeaban, creando un legado de bondad que empezaba a dar frutos. Isabela se sentía por fin una mujer completa y libre de las cadenas del miedo que la habían atado. Si has acompañado la historia de Isabela de Valencia y del duque de Alcázar, don Alejandro, hasta el final, dime cuál fue el momento más emocionante para ti. Escríbelo en los comentarios porque tu voz da sentido a cada capítulo. Esta es la esencia de cada historia en este canal. Mujeres que reescriben su destino y hombres que aprenden que el verdadero honor está en la humildad. Si esta jornada te ha emocionado, si has sentido cada latido de su corazón, suscríbete ahora para vivir más. Romances de época, donde la justicia y el amor siempre encuentran su camino. Aprovecha para suscribirte a nuestro canal y seguir disfrutando de romances de época llenos de amor, drama y emoción. Gracias de corazón por haber vivido esta travesía conmigo. Muy pronto volveremos con una nueva historia que tocará tu alma. Un año después de la victoria legal, el castillo de Piedra Negra se vistió de gala para celebrar una noticia que llenó de esperanza el futuro. Isabela esperaba su primer hijo, un heredero que nacería en un mundo mucho más justo y luminoso que el que sus padres conocieron en su propia juventud marcada. El duque Alejandro recibió la noticia con una emoción que desbordó su compostura militar, arrodillándose ante Isabela y besando su vientre con una ternura infinita que conmovió a todos. Este niño no sería una moneda de cambio, sino el símbolo viviente de un amor que había superado la oscuridad más absoluta para encontrar la luz. La promesa de una nueva generación traía consigo la certeza de que las sombras habían sido finalmente derrotadas por la fuerza de la vida. En los jardines andaluces dentro de las murallas, las flores de azahar perfumaban el aire mientras el sol de la tarde bañaba la piedra gris con tonos de ámbar. Los duques solían caminar por allí al anochecer, tomados de la mano, observando cómo su legado de justicia social prosperaba en las aldeas que se extendían hasta el horizonte. No necesitaban joyas ostentosas para saber que habían triunfado. Su victoria residía en la paz de sus conciencias y en la profundidad de sus miradas compartidas cada día. Cada gesto de Alejandro hacia Isabela era una reafirmación de su compromiso inquebrantable, y cada sonrisa de ella era una respuesta de gratitud hacia el hombre que se atrevió a ver más allá de sus heridas físicas. Su historia era ahora un poema de coraje. El epílogo poético se escribió en las noches de invierno, cuando el fuego de la chimenea proyectaba sombras danzantes que ya no asustaban a nadie dentro del castillo. Isabela solía leerle a Alejandro historias de antiguos caballeros, dándose cuenta de que su propia realidad superaba cualquier ficción en intensidad y heroísmo real ante los ojos del mundo. La vulnerabilidad que una vez fue su mayor debilidad se había transformado en la fuente de su mayor poder, permitiéndole conectar con los demás de una manera única. El duque encontró en la paternidad la redención final para su pasado de guerra, prometiéndose que su hijo crecería conociendo el valor del honor verdadero y la compasión. El círculo de dolor se había cerrado para siempre, dejando paso a una espiral ascendente de felicidad duradera. La justicia social que Isabela defendió se convirtió en el cimiento de una prosperidad que hizo del ducado de Alcázar el más próspero de toda la Extremadura española.
Otros nobles empezaron a imitar su modelo de gobierno al ver los resultados evidentes de tener un pueblo leal que amaba genuinamente a sus señores por su integridad. Isabela no solo salvó su propia vida, sino que plantó las semillas de un cambio que transformaría la percepción del papel de la mujer en la nobleza para siempre. Su voz, una vez silenciada, ahora resonaba en los decretos reales y en las canciones populares del pueblo, una voz que nunca más volvería a ser apagada por la sombra. El legado de los duques de Alcázar estaba asegurado por la rectitud inamovible de sus actos y su amor. Al final del camino, cuando las sombras de la vejez empezaron a asomar muchos años después, Isabela y Alejandro seguían mirándose con la misma intensidad de siempre. Se sentaban en el balcón viendo a sus nietos correr y recordaban con una sonrisa melancólica los desafíos que los unieron en aquella noche fría de nupcias tan lejana. Sabían que su amor había sido un acto de rebeldía contra un mundo injusto y que esa rebeldía había valido cada sacrificio realizado en el proceso de sanación. La historia de la noche de las cicatrices se contaba ahora como un relato de triunfo absoluto de la luz sobre las tinieblas más profundas. El sol se puso finalmente dejando paso a una noche estrellada y tranquila, libre de fantasmas, donde el amor de los duques reinaba eterno.